Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos nuevamente acá en este espacio de podcast de Corazón Expuesto para compartir un pensamiento oscuras llamado La cultura de los niños. Y dice de la siguiente manera: soy de las personas que cree y sostiene que la cultura de poder reconocer en el otro una persona con los mismos derechos que yo es algo que se inculca desde chico. ¿Por qué? Porque el chico no entiende de raza, de cultura, de color de piel, no entiende de las diferencias, no las entiende cuando vive rodeado de personas que le hacen ver que somos todos iguales. Hoy les traigo para contar una experiencia que tuve en un lejano país, un lugar que se convirtió en mi hogar, un país donde aprendí por primera vez en mi corta vida que el mundo no era de cristal. Un país donde tuve la oportunidad como inmigrante de amoldarme a su cultura, donde me mostraron que todos tenían las puertas abiertas y nos enseñaban a valorar la cultura y el ser del otro. A mis 8 años compartía salón con chicos que venían de situaciones muy difíciles, chicos que venían desde una guerra, chicos que al escuchar el sonido del timbre de recreo se escondían debajo del banco, chicos que habían pasado hambre y que en clase se comían papel con plasticola, adolescentes que iban a clase y si no les gustaba lo que el profesor les decía, lo amenazaban con una faca. En ese último episodio salimos en la televisión de este país. Mi mejor amiga en ese momento, en aquel país, era musulmana. Marian se llamaba. Luego estaba mi amiga turca, llamada Alexandra. Aprendí muchos de ella. Recuerdo estar en el baño de chicas y que Marian me explicara por qué ellas, las mujeres de su pueblo, usan el velo en su cabeza. Cosa que para mí, una niña de 8 años, era muy raro, ya que yo intentaba ir al colegio todos los días con un peinado distinto y ella no podía mostrar su cabello. En mi experiencia, la primera en ese bello país fue en el colegio llamado Saint-Catherine-la-Bournais, el primer colegio que pisé ahí. Al llegar fui la única argentina en el colegio. Creer o no, había muchos latinos, que muchos no habían entendido el concepto de todos somos una familia latina. A pesar de la diferencia de cultura, aprendí a comunicarme con ellos, mis amigas, en el idioma que nos recibía ahí a todos, el francés. 9 a.m. en el colegio. No podíamos hablar nuestro idioma natal, con el fin de que aprendiéramos el idioma con más rapidez. Una técnica que funcionó, ya que al mes yo ya estaba hablando y entendiendo con ellas y con el resto. A lo que voy es que somos todos iguales, con nuestra particularidad propia, y que lo maravilloso es crecer sabiéndolo, tener un Estado detrás, una institución educativa, un docente, una familia atrás, que te lo recuerde todos los días y te lo haga ver. Hubo otro colegio, que no es este, que se llama Notre Dame de la Paix. Ahí realmente viví muchas otras cosas que seguramente compartiré en otro pensamiento oscuro. Pero se los dejo hasta acá, para seguir con la reflexión. Bueno, a ver, hay mucha información en este pensamiento oscuras. Esta es una historia que por lo general nunca suelo explayarme mucho en esto, porque si ustedes recuerdan la poesía Murmullos que
pasan, hablo de un viaje que tuve que hacer de chica y cómo eso después repercutió en el bullying que me hicieron al regresar. Bueno, esto relata un poco a qué fui o a dónde fui a parar, digamos. A mis 8 años me sacaron de mi mundo cotidiano, de mi mundo del día a día, mi colegio, mis amigos, mi gente, mi familia, y me trasladaron a otro país. Un país que tenía una cultura completamente distinta a la cual yo venía acostumbrada, ¿no? Me trasladaron específicamente a Canadá, Montreal. Un lugar completamente distinto. En este país, a los niños que llegan desde afuera con la intención de quedarse a vivir, porque esa era la intención, se los manda a un colegio de acogida, un colegio que te recibe para enseñarte la cultura de este país, enseñarte sus costumbres, su cultura, amoldarte a su idioma, enseñarte el idioma, y así después, una vez que vos nivelaste tu capacidad para comunicarte, expresarte, escribir y dialogar en su idioma, saber su cultura, te pasan a un colegio estatal, digamos, un colegio que tiene sus años respectivos, su progreso y sucesivamente. Bueno, el primer colegio al cual yo llegué y asistí fue este colegio, San Catherine La Bourne. El colegio, yo era la única argentina en el colegio, para que ustedes se den cuenta de la dimensión. En ese primer colegio era la única argentina que había. Sí, había una gran comunidad de latinos, había muchos mexicanos, había muchos venezolanos, pero era la única argentina en este primer colegio. Y no recibí mucho apoyo de la comunidad latina, digamos, sobre todo de la comunidad mexicana. Repito, vuelvo a reinsistir porque después tuve otra experiencia mucho mejor. En este primer episodio, en esta primera escuela, no tuve ese apoyo de la comunidad latina. Entonces me refugié en gente de otras comunidades, de otra raza, y creé vínculos, ¿no? Y dos de mis mejores amigas en ese momento eran Mariam y Alexandra. Mariam era musulmana y Alexandra era turca. Yo no les puedo explicar lo feliz que yo era al lado suyo. Era reírme a carcajadas todo el día, digamos. Aprendí mucho de ellas, de su cultura. En el texto relataba un episodio que tuvimos con Marian en el baño, y ella me explicaba por qué ella usaba el velo en su cabello, ¿no? Que uno lo puede no entender, le puede parecer raro para lo que es nuestra cultura, pero para ella era su vida, era su cultura, y yo lo vivía así, porque si para ella era importante y ella era mi amiga, yo también lo tomaba como importante, porque para ella sí era importante, entonces por carácter cognitivo era importante para mí. Y ella me explicaba que ella no podía usar este velo delante de los demás, porque el cabello, para la cultura musulmana, el cabello significaba que una mujer estaba tratando de seducir a los otros, digamos, y no se permitía. Entonces, bueno, yo no lo entendía, como dije bien en el texto. Yo todos los días intentaba ir con un peinado distinto al colegio, con trenzas, con colitas, con brillitos y marincoche. Y ella no podía mostrarse para nada, digamos. Entonces para mí era algo todo novedoso, pero bueno, como dije antes, ella era mi amiga y si para ella era importante, para mí también era importante.
Y bueno, ese es uno de los detalles. Después con Alexandra compartimos también el tema de música, compartimos mucho el- la cultura musical. Hubo un día, una festividad en este colegio que el docente titular, Monsieur Martin se llama, no sé qué habrá sido de su vida, nos hizo hacer el Día de la Cultura. Entonces todos los alumnos teníamos que traer un afiche y una música de nuestra cultura. Y acá agárrense porque yo hice un afiche gigantesco con lo que significa un gaucho, una gaucha, las empanadas, el asado, cómo era la plata en Argentina, y lo más importante de todo, de música, y escuchen esto porque esto no se lo van a olvidar, de música llevé un álbum de las bandanas, sí, como referencia cultural. Pero bueno, yo tenía 8 años y era muy fanática de las bandanas y le llevé un álbum de las bandanas. Así que todas las culturas que había en ese curso, incluida Mariam, incluida Alexandra, bailamos bandana. Así que ese fue mi aporte para mostrar la cultura. Pero bueno, teníamos 8 años yo y mis compañeros. Tampoco íbamos a poner un CD de Sandra, o sea, no. Pero bueno, lo chistoso era eso, todo el curso bailando bandana. Y bueno, hice el afiche, presenté mi cultura y todos me escucharon muy atentamente, todos nos escuchamos muy atentamente, todos participábamos del otro, entendíamos que cada cual tenía una cultura distinta y todas eran importantes. Y a esto es lo que yo voy a destacar acá. Y para eso escribí este pensamiento a oscuras. El niño que crece en medio de este compartir, eh, no va a sentir que el otro es distinto, no va a sentir que el otro es ajeno a uno. No, todo lo contrario. El niño que crece compartiendo estas culturas y estos sentir de los otros, eh, crece liberado de todos esos pensamientos. No se le cruza por la cabeza faltarle respeto al otro por creer o por sentir distinto. A ver, con un ejemplo lo pongo. Como dije antes, mi amiga no podía mostrar su cabello, pero yo iba todos los días con un peinado distinto. Y jamás hubo ni un comentario hacia mí por llevar peinado distinto, y tampoco yo hice ningún comentario hacia ella por llevar un velo. ¿Me explico? O sea, ni de un lado ni del otro. Ambas nos respetábamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que era la cultura de la otra y que cada cultura era respetable, digamos. Y yo creo que eso es lo que falta hoy en día en la sociedad, o por lo menos acá, en Argentina. Yo siempre digo que la educación es muy distinta allá y muy distinta acá. Y es mucho mejor allá que acá, porque acá podemos encontrar distintos docentes que apuntan a esto, pero allá vemos una institución, vemos un país que apunta a esto. Acá no lo vemos a eso. Acá puede ser que un docente destaque entre el resto y haga que el alumno se plantee estos temas. Y está perfecto, pero allá no es un docente, allá es toda una institución, es todo un país el que apunta a esto. Yo no sufrí tanto el tema de la discriminación allá, o por lo menos no lo sufrí por ser argentina, digamos. Eh, y no era, y si en algún momento pasaba algo así, que por lo general siempre, y esto quiero destacar, por lo general siempre venían de parte de la comunidad latina, sobre todo ese primer año. Después no, pero poner que ese primer año, los grandes insultos hacia mi persona venían de la comunidad latina con referencia a mi país. Cosa de chicos, obviamente, pero bueno, venían de la comunidad latina. ¿Qué quiere decir esto? Que el latino siempre va a causar estos temas, porque no se pone en el lugar del otro, digamos. Y en cambio la gente que viene de otros países, viene de Asia, de Europa, de África, no lo mira eso.
O sea, ellos miran la persona como sos vos y se acercan a uno por eso, digamos. Y quiero destacar esto porque la verdad que es algo del cual yo estoy orgullosa. Porque si bien en mi familia siempre desde muy chica me inculcaron esto, a mí la enseñanza que me dieron en estos colegios, porque en el segundo colegio también pasé por lo mismo, y en el otro colegio mi mejor amiga, persona con la cual hoy en día tengo contacto y que agradezco haberla cruzado, se llama Polina y es polaca. Y eso a ella la conocí en el segundo colegio. Y es la persona más maravillosa que yo conocí en mi vida, porque es muy dada, es muy servicial y siempre está dispuesta a aprender de la cultura del otro. Y también yo tenía 10 años cuando la conocí a ella y ella tenía 8. Así que imagínense si esa inocencia de criaturas no te permite a vos poder conocer a la otra persona sin tener la necesidad de juzgarla, digamos. Y a mí, si hay algo que aprendí yo en esta cultura, en esta sociedad canadiense de ese entonces, porque hoy en día capaz que cambió y yo no estoy enterada, pero en ese momento era muy así, era muy servicial, de todas las culturas. Y tengo muchas anécdotas más que contar, digamos, y capaz que en algún momento haga algún podcast contando estas historias de compañeros, porque como dije acá antes en el texto, había muchos chicos que venían de situaciones muy difíciles, venían de situaciones de guerra, de un país en guerra, chicos que si tocaban el timbre del colegio por el recreo se tiraban abajo del banco porque creían que estaba cayendo una bomba, chicos que habían pasado hambre y se comían papelitos con plasticola, chicos que venían desnutridos, chicos que venían de haberla pasado mal. A mí una vez una compañera se me desmayó en los brazos. Entonces, son situaciones difíciles las que uno ve, pero también esas te hacen valerte más de del compañerismo, de estar para el otro. Digamos, ahí estábamos todos juntos, no importaba si vos eras de otro país o de otra cultura, de otra raza, no importaba, éramos todos compañeros y todos íbamos a tirar para el mismo lado. Y me he cruzado con gente de todas las nacionalidades. Ya les digo, en la primera escuela mis mejores amigas eran musulmanas y turcas. En la segunda tenía quizás más amigas de Latinoamérica, muchas venezolanas, argentinas, conocí más argentinas, que eso también me desconectó un poco más con el país. Pero mi gran amiga es polaca, digamos, hoy en día está viviendo en New York, pero bueno, ella es polaca y y la verdad que no lo cambiaría por nada. Por eso que también cuando regresé me costó mucho entender los insultos de mis ex compañeros, porque yo venía de haber vivido todo esto. Entonces, un lugar donde todos nos respetábamos el uno con el otro, no importara de qué país eras, te íbamos a respetar igual, te íbamos a entender, te íbamos a aconsejar, te íbamos a abrazar igual. No había esto, no había bullying, se frenaba al toque. Entonces yo llegué acá y me encontré con todo esto completamente distinto. Acá te frenaban por la galería para insultarte, cosa que allá en mi cabeza hubiese pensado. Entonces esos 2 años a mí me cambiaron y me abrieron la cabeza para que hoy yo en día yo no tengo estos prejuicios. De hecho, la gente que me conoce sabe que yo soy muy despistada con los datos personales de las personas que conozco, amistades y cosas así, porque no me interesan, porque yo te voy a evaluar a vos como persona y cómo me tratas a mí o cómo te vinculas conmigo. No me importa si sos hija de, pariente de, sobrina de, no me importa, no me interesa si tu familia tiene plata, si no tiene plata, si esto, si lo otro, no me interesa. Yo no voy por ese lado porque no estoy acostumbrada. Y yo creo que todo eso viene, además de ser de familia, además de eso, viene por todo esto, digamos, por todo esto que viví esos 2 años y medio, casi 3, en este país donde me abrió las puertas, haciéndome parte de él sin ninguna restricción.
a mí como a ninguno de los otros. Así que destaco eso, y este es un pensamiento a oscuras para reflexionar qué estamos haciendo nosotros con las nuevas generaciones o las que ya están, qué estamos criando para que el día de hoy haya tanto odio hacia la persona que es distinta. Porque como dije, si bien la institución tiene mucho que ver, las familias también. Entonces, si el chico de chiquito observa este tipo de discriminación o de rechazo hacia cierta clase social o hacia ciertas personas, cuando sea grande ese rechazo va a estar multiplicado. ¿Pero por qué? Porque lo vivió desde chico así, digamos. A él le enseñaron que había que rechazar. Entonces, de grande va a seguir los mismos consejos, si no es que tiene a alguien al lado que le puede decir, no, mira, vos te estás equivocando. Entonces habría que rever eso. Y este es un llamado a ponernos a pensar en estas cosas. Bueno, hasta acá les dejo este podcast de Corazón Expuesto. Y seguramente después, en otra oportunidad, les estaré contando más anécdotas o recuerdos de estos 3 años en un país donde el derecho del ser humano se respeta, y mucho. Así que nada, les agradezco mucho por haber quedado hasta el final, por haber escuchado todo el podcast, y nos vemos mañana en otro podcast a Corazón Expuesto. Los quiero, y me estaba olvidando, les dejo las redes para que me puedan seguir ahí, @vilolopechi, me pueden encontrar ahí con este y muchos otros pensamientos oscuras, como también poesías, que todas son escritas por mí, todas son de mi autoría. Les mando un beso grande y bueno, que tengan un lindo resto del día. Muchas gracias.